Hola, en esta clase estudiaremos la fenología, que es una herramienta que se utiliza en los estudios bioclimáticos. He aquí algunas definiciones. La primera de ASI es que la fenología es el estudio de los fenómenos periódicos en la vida animal y vegetal en la biosfera. La definición de Planchuelo, Ravelo y Pascale, que dice que la fenología es la parte de la agrometeorología que estudia los fenómenos periódicos o procesos fásicos que se producen durante la vida de los seres vivos y su relación con las condiciones ambientales. Y por último, el concepto del Comité Fenológico de Estados Unidos, quien define la fenología como el estudio de la ocurrencia de eventos biológicos periódicos, de las causas de su ocurrencia en relación a factores bióticos y abióticos, y la interrelación entre las fases de la misma especie o especies diferentes. Nos detenemos para explicar que los eventos biológicos periódicos son las etapas por las que pasa todo ser vivo en una secuencia determinada y repetitiva en el tiempo. Las causas de la ocurrencia dependen principalmente de las condiciones del tiempo meteorológico, también de las condiciones edáficas, del equilibrio biogeoquímico. Entre los componentes de un ecosistema existen interrelaciones entre individuos de la misma especie y de especies diferentes. Para mí el concepto más acabado de fenología. ¿Cuáles son los objetivos de la fenología? Los objetivos son correlación de eventos fenológicos de los seres vivos con factores ambientales, determinación de la longitud de la estación de crecimiento y determinación de los modelos de crecimiento de las especies productivas, y también el uso de datos fenológicos como indicadores climáticos y como guías de prácticas agrícolas, y también se utiliza en salud pública. ¿Qué conceptos son necesarios para caracterizar el periodo vegetativo de las plantas? Fase, energía de fase y subperíodo. Comenzamos con fase fenológica y podemos observar que en invierno las ramas desnudas de los árboles comienzan a tener o aparecer yemas que se comienzan a hinchar, se van formando pimpollos. Luego, en una rama vamos a tener pimpollos de distintos grados de evolución y flores abiertas. Y finalmente esta situación, flores abiertas, flores que están perdiendo los pétalos y flores que han perdido los pétalos y presentan ya el cuajado de fruto. Esto se refiere a fase fenológica como la aparición, transformación y desaparición rápido de los órganos de las plantas. En este caso, la fase floración en un cultivo de duraznero. Son distintas fases como emergencia, aparición de distintas hojas, floración, encañazón, espigazón, fructificación. Se llaman fases visibles porque pueden apreciarse directamente por el observador. En cambio, en el interior del suelo se pueden formar órganos como la tuberización en papa o la formación de las vainas en maní y se denominan fases invisibles. Por lo tanto, las fases en los vegetales se denominan o se clasifican en vegetativas o reproductivas. Las primeras se refieren a la aparición de distintos órganos que conforman el cuerpo de una planta, y las reproductivas están definidas únicamente para el proceso de floración y fructificación. Como hemos visto, las plantas presentan fases visibles o fases invisibles. El concepto de fenodata se refiere a la fecha en la que aparece una determinada fase fenológica. Isofena es la isolínea que marca igual fecha en la ocurrencia de una fase fenológica. Isoante se refiere únicamente a la isolínea que representa floración. Correlación fenológica
es un concepto relacionado a fase y que se refiere a la aparición en el mismo momento de fases fenológicas en dos organismos diferentes. Por ejemplo, floraciones en ciertas especies es la aparición o eclosión de determinados insectos. Intercepción fenológica se refiere a la alteración en la ocurrencia de fases fenológicas. Esa intercepción puede ser intraespecífica cuando se altera el orden en la aparición de fases. Por ejemplo, en los criófilos aparecen primero las flores y luego las hojas. Si se altera el orden, aparecen las hojas y luego las flores, hablamos de una intercepción intraespecífica. Cuando estamos hablando de intercepción interespecífica, nos referimos a la alteración en el orden en la floración de distintos cultivos. Por ejemplo, florece primero duraznero, peral y manzano. Si un año el peral florece antes que el duraznero o el manzano antes que el peral, hablamos de intercepción interespecífica. Y intercepción fenológica es cuando se altera el orden de aparición de las fases en distintos lugares. Por ejemplo, florece primero una especie en Tucumán, luego en Córdoba, luego en Buenos Aires. Si florece primero en Córdoba que en Tucumán, estamos hablando de una intercepción fenológica geográfica. Ejemplos de fases fenológicas, y vemos en esta secuencia, BE se refiere a la emergencia, BC a la aparición de los cotiledones, B1 a la aparición de la primera hoja verdadera trifoliada, luego con B2, B3 los distintos números de hojas que tiene la planta, y luego en algún momento en las axilas empiezan a aparecer flores y en las hojas se pueden ver flores, pero también la formación de las primeras vainas. Luego tenemos distintas vainas y se designa con la letra R la etapa reproductiva desde 1 y va avanzando la secuencia, y en R5 comienza el llenado del grano y podemos observar que ese proceso culmina en R6. Luego las demás para ir indicando las distintas etapas por las que pasa el grano hasta que esté listo para cosechar en senescencia. Entonces se distingue entre fases vegetativas y fases reproductivas. Otro término relacionado a fase es el concepto de energía de fase. La energía de fase se refiere a la fuerza o vigor que presenta la fase medida por el número de días que transcurre desde el comienzo hasta el fin de la misma. En esta gráfica vemos que tenemos los números de días y el número de órganos aparecidos. Esto se representaría, esta curva, el valor medio de duración de una fase fenológica, que supónganse sea de 15 días. Si la fase en otro momento se cumple en 8 días, decimos que hay mucha energía de fase. En cambio, si transcurren 19 días desde el comienzo hasta el fin, hablamos que tiene poca energía de fase. Otro concepto es el de subperíodo, y es el lapso de tiempo que transcurre entre dos fases que pueden ser consecutivas o no ser consecutivas. El subperíodo se caracteriza porque los requerimientos meteorológicos son particulares, por lo que se lo considera como una verdadera etapa. En esta diapositiva vemos el transcurrir las distintas fases en el maíz y luego los distintos subperíodos por lo que atraviesa y que tienen requerimientos distintos. Y la satisfacción de esos requerimientos va a concluir en la obtención de rendimientos más adecuados. También podemos observar que en el transcurso de la vida de las plantas observamos fases como la producción de hojas, también el maíz, la senescencia, digamos, en soja, la aparición de macollos en maíz
Y si observamos cuáles son los requerimientos de las condiciones meteorológicas, vemos que corresponde a un periodo de latencia porque es el periodo del ciclo evolutivo en que la sensibilidad a uno o varios factores meteorológicos es mínimo, que es lo que ocurre en las fases fenológicas presentadas. En cambio, en estas fases fenológicas como floración, emergencia, panojamiento del maíz, llenado del poroto de soja, panojamiento en avena o aparición de el estado sedoso de la espiga femenina en maíz, los requerimientos del ambiente son más exhaustivos y entonces se definen como periodos críticos, momentos del ciclo vegetativo en que la sensibilidad a un determinado elemento es máxima y las variaciones del elemento se reflejan de modo evidente en el rendimiento del mismo. ¿Cuáles son las principales causas de los fenómenos periódicos de los vegetales? El régimen de temperatura a través del año que va variando, el régimen pluviométrico que va variando, porque la variación periódica de la duración del día es un fenómeno fijo que depende de la ubicación geográfica de la localidad. ¿Qué tipos de mediciones fenológicas conocemos? Primero, detección de cambios morfológicos o físicos en la estructura del organismo vegetal, como floración, foliación en vegetales. Registro de los cambios en la masa, en la tasa de crecimiento de los organismos, que se aplica a fenología vegetal, pero fenología animal. Observación en los cambios en los movimientos o actividades del organismo, que se usa en fenología animal. Y análisis químico, cuantitativo y cualitativo, que se puede realizar tanto en material vegetal como en material animal. El ingeniero agrónomo restringe su observación fenológica y fenométrica a la parcela de ensayo. La parcela de ensayo es una zona con determinada superficie donde se hace la observación del estado del cultivo a través de observaciones fenológicas, pero también la observación de los cambios de masa o tasa de crecimiento que se denominan observaciones fenométricas. Estas observaciones se hacen en áreas distintas. Las fenológicas no destruyen el material biológico, por lo tanto se hace en una determinada zona, mientras que otra parte de la parcela está destinada a esta observación fenométrica que es extractiva. ¿Cuáles son los métodos de observación fenológica? Van variando según estemos trabajando con cultivos anuales densos, con cultivos anuales ralos o con cultivos perennes. Si estamos trabajando con cultivos anuales densos, el cultivo anual denso se refiere a que se siembra al voleo, no se puede identificar individualmente las plantas. En este ejemplo es un cultivo de trigo que se encuentra en espigazón. Entonces, la observación en estos cultivos se realiza de manera subjetiva y podemos decir que se determina el periodo de comienzo cuando aparecen los órganos, en este caso espigas, de manera creciente y en aumento, plenitud cuando ese día apareció el mayor número de espigas que en todas las observaciones diarias que se han venido realizando, y cuando llegamos al fin es que ya todas las plantas tienen el órgano en estudio y se observa la secuencia en la evolución del cultivo. También podemos hablar que antes de que comience el periodo fásico aparecen de manera aislada algunas plantas con espigas. Por ejemplo, hablamos de primeros órganos aislados, o a posterior del proceso fásico aparecen plantas con espigas, últimos órganos aislados.
En el caso de los cultivos anuales raros, son aquellos que se siembran siguiendo distintos surcos, como la soja, el maíz, y la observación es más puntual y decimos que estamos en el comienzo de la fase reproductiva, por ejemplo, cuando el 20% de las plantas tienen flores. Estamos en plenitud de fase cuando el 20% de las plantas tienen flores y fin de fase cuando el 80% de las plantas tienen flores. En cambio, cuando estamos trabajando con cultivos perennes, podemos usar el método fitofenológico integral del ingeniero Ledesma, donde se hace una observación del desarrollo de los procesos fenológicos por intervalos breves que se van registrando, ¿no es cierto? Se registra sobre un cuadrado con 4 lados, donde se van representando distintas fases como floración y maduración del fruto, brotación y crecimiento del tallo, cambio de color de hojas hacia afuera y cambio de color de frutos hacia adentro, caída de hojas hacia afuera, caída de frutos hacia el lado interior. Nos queda un registro de este tipo. La lectura de la intensidad se hace siguiendo las flechas y en este caso podríamos decir que tenemos plenitud de floración, frutos verdes, plenitud de brotación y crecimiento del tallo. El 0 significa inactividad, inactividad en el cambio de color de hoja, pero tenemos cambio de color de frutos en grado 3 y inactividad tanto en caída de hojas como caída de frutos. Esto se puede ver con más precisión en el apunte. Las observaciones fenométricas nos estamos hablando de mediciones. Una de ellas es la altura de planta, el área foliar o el peso de materia seca. Cuando hablamos de altura de plantas, con una regla se mide el desarrollo en altura que va teniendo las plantas. El área foliar se hace la relación de la superficie verde fotosintetizante por unidad de superficie. Es decir, qué cantidad de superficie tenemos de hojas que se hacen mediante un integrador de superficie por la unidad de suelo que es el metro cuadrado. En cambio, el peso por materia seca se hace la extracción de la planta, se lleva a estufa y se pesa. Por cambios en la evolución desde la observación en una semana a la extracción de la semana siguiente, vemos cómo va creciendo ese cultivo. Y muy importante es la determinación de los componentes de rendimiento que se hace a través de contabilizar el número de vainas por planta, el número de vainas por nudo, el número de granos por vaina y luego el peso específico que tienen los granos. En los cereales también se van contando plantas por metro cuadrada, espiguillas por espiga, granos por espiguilla y también al final el rendimiento dependería del número de granos por metro cuadrado sobre el peso de grano. Esto es lo que corresponde a fenología.